Bienvenidos alumnos al primer tutorial de CorelDRAW. Como pueden observar, en el video ya tenemos abierto el programa de CorelDRAW, ¿sí? El programa de cada uno, ustedes tienen que abrirlo, iniciarlo. Ustedes pueden tener la versión 17 o la versión 14, como tengo instalada en este momento, y hacerle clic en donde dice Nuevo documento. De esa manera podrán obtener esta hoja y que se abra todas las funciones del programa Corel. Si observan en la pantalla, el cursor, o sea la flecha, tiene un identificativo de color amarillo, un círculo. Esto lo coloqué con la finalidad de que puedan identificar dónde está la flecha y dónde está la herramienta que les estoy explicando. ¿Sí? Ahora vamos a proceder a comenzar con las funciones básicas de CorelDRAW. En la parte superior izquierda, acá donde dice A4, tenemos el tamaño de la hoja, ¿sí? Nosotros, si vamos a imprimir algo en una impresora de nuestra casa, generalmente lo imprimimos en tamaño A4, que son los blocs de hoja que se consiguen en cualquier lugar. Raramente lo hacemos en una hoja oficio, que es la otra un poco más larga. Desde aquí nosotros podemos variar la hoja, ¿sí? Hay muchas medidas de hoja. La A4 y la carta, ¿sí?, son las más comunes, las que nosotros conocemos más. Después hay otros estilos de hoja, como pueden observar en la lista que se desplegó, que tiene que ver más que nada con las hojas y los modelos de tamaños que se utilizan en una imprenta, o si fueran a hacer un barne para imprimir o un cartel, ¿sí?, que son medidas diferentes. Si no, siempre esa opción va a estar en A4. Cuando abren el programa, antes de comenzar a trabajar, tienen que verificar que esté en A4, porque pueden ponerse a diseñar algo en un formato incorrecto y que después, cuando lo vayan a imprimir, les genere un problema, porque el diseño está muy grande en comparación a la hoja que ustedes van a usar, o por lo contrario, el diseño lo hicieron muy chico en comparación a la hoja. Entonces, para no tener esos inconvenientes, siempre se verifica antes de comenzar el diseño que diga A4. Al costado, lo que tenemos es la medida de la hoja, que está en la unidad milímetros, ¿sí? Si observan dónde va el mouse, el ratón, acá dice milímetros. Esta unidad es la unidad con la que abre el programa. No representa que ustedes tengan que trabajar en esa unidad. Si se sienten más seguros trabajando en centímetros, para no tener que andar pensando en convertir las medidas, desde aquí pueden cliquear y cambiar a centímetros. En el caso de que hagan un trabajo para una imprenta, generalmente la imprenta le pide el diseño en algo que se llama píxeles. Entonces podrían cambiar la medida a píxeles. Vamos a dejarla con la original, con milímetros. Volvemos al lugar donde yo les estaba mostrando anteriormente. Acá te indica que la hoja mide 210 milímetros por 297 de altura. Esas son las medidas de la hoja, ¿sí? Cuando no tenemos nada en la hoja o no hay nada seleccionado, lo que nos sale en esa barra superior son las características de la hoja. Si estamos frente a un elemento, un texto, un dibujo o cualquier otra cosa que nosotros ya hayamos creado y está marcado, esa barra va a decir las propiedades de ese objeto. Tenemos que prestar mucha atención a eso, porque muchas veces queremos cambiar la medida del objeto y no lo tenemos seleccionado y terminamos cambiando la medida de la hoja. Lo siguiente, dos dibujos, indican la orientación de la hoja. La hoja en este momento la encontramos en sentido horizontal.
Esto sería una hoja A4 dada vuelta, ¿sí? Lo más común de la hoja es que esté en sentido vertical. Esto sería una hoja 4 puesta de una forma común en la impresora. Podemos variar y usar de diferente forma la hoja, depende de lo que queramos diseñar, ¿sí? Más adelante, cuando aprendamos a hacer diseños en hoja completa, van a ver que muchas veces vamos a variar la hoja en sentido vertical. Si continuamos por la barra, acá nos muestra una medida que dice 0,1. Esta medida, más adelante la vamos a comenzar a trabajar, que representa la distancia que va a mover cuando yo hago clic sobre un objeto y aprieto la flecha del teclado, la flecha que me permite bajar o subir, ¿sí? Las 4 flechas que tenemos en el teclado, una para bajar, otra para subir y las otras 2 para los lados. Esta medida la podemos variar cuando queremos generar un movimiento corto. Supongamos que estamos diseñando una tarjeta donde estamos siendo muy precisos con el diseño y hay un objeto que queremos moverlo unos milímetros, pero cuando movemos la flecha resulta pasar que el objeto se mueve demasiado para nuestro gusto. Desde acá es que se varía ese movimiento. Ahora yo les voy a realizar un objeto para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando. Vieron que cuando yo ahora toco la flecha del teclado, hace como un destello el objeto. Eso representa que se está moviendo. Como la medida es 0,1 milímetros, es muy cortita, ¿sí? No la podemos ver. Pero si la variamos acá a 1, van a ver que la medida ahí ya se ve, ya no es un destello. Ya se ve claramente que el objeto se está moviendo hacia abajo. Si la varío más, para que sea más notoria, ahí se ve más claramente que nos estamos moviendo el objeto. Siempre tenemos que estar en la hoja en blanco, sin nada seleccionado, y desde ahí podemos variar la distancia que mueve las flechas. No se preocupen, esto lo vamos a ir trabajando a medida que hagamos los diseños. Simplemente esto es un video de introducción al programa para ver las características principales, pero la vamos a ir continuamente nombrando y especificando cada vez que tengamos la necesidad de usarlo. Volvamos a la hoja en blanco. Del lado izquierdo tenemos la barra de herramientas, ¿sí? El programa CorelDRAW no tiene prácticamente títulos. La mayoría son dibujos. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender para qué sirve cada dibujo o acostumbrarnos a pasar la flecha encima y esperar que nos salga un cartelito, como salió ahí al lado del cursor, explicándonos de qué se trata la herramienta. Sobre cualquier dibujo que pasemos, si lo dejamos unos segundos, nos va a decir qué representa ese dibujo. Del lado derecho tenemos la barra de colores. En la parte inferior tenemos una flecha para bajar de a un color o otra flecha negra grande que me desplaza la barra completa. La flecha negra de arriba me permite ocultarla y volverla a poner como estaba en un principio. Vamos a comenzar a trabajar con las nociones básicas de objetos. Teniendo la hoja en blanco,
vamos a activar la herramienta rectángulo. Lo llevamos a la hoja, vemos que el cursor se convirtió ahora en una cruz, ¿sí? Y haciendo clic sostenido vamos a formar el rectángulo. Una vez que soltamos la herramienta, o sea que soltamos en este caso el rectángulo, me queda la herramienta activa, queda la cruz. Para desactivar la herramienta debo de ir a la flecha blanca. Si yo no desactivo la herramienta, corro peligro de que quiera hacer otra cosa y tenga esa herramienta activada y haga un rectángulo en vez de darle color o de cualquier otra actividad que quiera hacer dentro del programa. Entonces, siempre que activamos una herramienta y la usamos, después de usarla, debemos de volver a la flecha de selección, que es esta primera, la flecha blanca. Van a escucharme muy comúnmente que repita, háganle clic a la flecha blanca de selección, hasta que por lo menos se puedan acostumbrar a que esa flecha le va a permitir desactivar la herramienta. Una vez que tenemos creado el objeto, nosotros podemos darle color al objeto. Para darle color al objeto, podemos usar cualquiera de estos colores acá, haciendo clic sobre él. Vamos a usar el rojo en este caso, voy a hacer un clic. ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos colores, pero si miramos la paleta, no hay gran variedad de colores, ¿sí? Son muy pocos, son bastante pobres. ¿Qué pasaría si yo quisiera poner un rojo, pero ese rojo no me gusta? En la parte inferior me sale un tacho de pintura por el color que acabo de poner. Le hago doble clic al rectángulo de color y se me va a abrir una gama de colores. Esta gama de colores me permite elegir otro tono de color rojo o cambiarme a cualquier otro color. Acá tenemos una gama muy amplia de colores, ¿sí? Vamos a ir dentro de los rojos, que es lo que estábamos, y vamos a cambiar a un rojo más amarronado. Luego de elegir el color correcto, podemos verificar acá en este ángulo superior que me dice color anterior y me muestra el color rojo que yo ya había elegido, y me dice color nuevo que representa el color que acabo de elegir. Ahí le doy a aceptar y ahí me quedó pintado. Si yo quisiera sacar este color, dejarlo sin color, podría ir a este cuadradito que hay arriba de todos los colores, que tiene una cruz, y hacerle un clic. Fíjense en lo que pasa, me saca relleno. Cuando yo quiero que un objeto no tenga relleno, le voy a hacer clic a ese cuadradito con una cruz. Vamos a poner ahora un color a la línea. Le saqué relleno para que puedan observarlo mejor. Un clic sobre el color me rellenaba. Ahora, si yo hago un clac, que es el botón derecho del mouse, sobre el color, me va a dar un color de línea. Volvemos a repetir. Clic sobre el color rellena, clac sobre el color, me da el color de la línea. Y desde esta parte superior, que hay como una plumita y dice 0,2, podemos variar la medida de esa línea. O puedo ponerle ninguna. Si le pongo ninguna, obviamente el objeto sigue estando ahí, pero va a estar como transparente, porque no tiene línea y no tiene relleno. Para desmarcar el objeto y que ya no me quede marcado, realizo un clic afuera y se va a la selección. Fíjense en la diferencia. Cuando tengo el clic sobre el objeto,
me aparece una serie de cuadraditos al costado que representan la selección. ¿Sí? Todos esos cuadraditos representan que está seleccionado el objeto. Si yo hago clic afuera, se van y representa que no hay nada seleccionado. Ahí voy a identificar claramente si estoy con un objeto seleccionado o no. Si yo quisiera borrar ahora el objeto, hago un clic sobre él y toco la tecla suprimir o la tecla delete en aquellas computadoras que estén en inglés. Ahora vamos a ver cómo escribir un texto. Venimos a esta herramienta que es el dibujo una A, le hacemos clic y ya van a ver que ahora aparece una cruz, pero con una A. Hoy aparece una cruz con un rectángulo. Hago un clic solo y se me activa el cursor de escritura. Ahí vamos a escribir nuestro nombre. Y una vez que terminamos, hacemos clic en la flecha blanca de selección para desactivar la herramienta. En la parte superior, ahora se ve activaron las opciones de texto. Acá donde dice Arial, que a ustedes le puede variar según su computadora, son los estilos de letra. Yo voy a correr un poquito hacia el costado del texto para ver los estilos de letra. Acá hay muchos estilos. Más adelante vamos a ir viendo cómo instalar los diferentes estilos de letra. Voy a modificar el estilo para que vean el cambio y el tamaño de la letra, que sería este de acá. El tamaño de la letra lo podemos modificar desde acá o desde estos cuadraditos que están en la punta. Los cuadraditos internos lo que hacen es disfigurarme el objeto. Por ende, no es conveniente nunca modificar un texto desde estos cuadrados internos. Voy a regresar hacia atrás para dejar el texto normal y lo voy a hacer desde el cuadradito de la punta, que es el que debería utilizar. Fíjense que ahí se agrandó y acá aumentó el tamaño. Así que lo puedo hacer manualmente, eligiendo un tamaño de la lista, o lo puedo hacer con los cuadraditos estirándolos. Ahora vamos a colocar un color al texto y a elegir un color y le voy a hacer un clic y ahí me pintó el texto. Hasta acá vemos las herramientas básicas, ¿sí?, del programa Corel, cómo hacer una figura básica y cómo escribir un texto. Para poder guardar este archivo, vamos a ir a Archivo, a la palabra Guardar, y ahí van a elegir la ubicación y el lugar donde van a guardar el archivo. Cada cual va a tener una carpeta en su computadora donde le va a dar guardar, como si fuera un archivo de un Word o de cualquier otro programa típico de la computadora. Ese archivo va a quedar en la versión CorelDRAW, que es el programa con el que ustedes están diseñando. Esa versión no va a ser compatible con la plataforma, es decir, que no la pueden subir al aula como una tarea porque es muy pesada. Cada vez que le pidamos una tarea, lo que van a hacer es guardarlo de esta forma para que le quede guardado el archivo en la computadora y después van a volver a guardarlo como un PDF. Es decir, van a ir a Archivo, Publicar como PDF,
van a elegir un lugar donde guardarlo, le van a poner un nombre y le van a dar guardar. Y ese archivo en formato PDF va a ser el que van a presentar como tarea. Hasta acá hemos visto la introducción al programa. Parte de los compañeros que ya fueron a su clase presencial han visto parte de lo que he mencionado en este video. Esperemos que puedan volver a ver el video, practicar sobre estas nociones y realizar la tarea que se detalló en el aula virtual. Nos veremos nuevamente en el próximo video tutorial. Espero ver las tareas de cada uno de ustedes.